Hola, estimados estudiantes, continuando con el Diplomado Internacional de Neuroanatomía Funcional, hoy vamos a empezar este nuevo módulo con esta clase que me apasiona muchísimo, que es las meninges y el líquido cefalorraquídeo. Esta estructura anatómica, el conocimiento de ella me va a permitir poder reconocer y poder entender muy bien algunas enfermedades que resultan del daño en ellas. Entonces vamos a empezar. Clásicamente, las meninges se han descrito como esa unidad protectora del sistema nervioso y vamos a entenderlo por qué. Haciendo una visualización de ellas desde la parte más externa, que es el cabello, pasando por el cuero cabelludo, luego viene el hueso, luego viene ya después del hueso lo que son las meninges. La primera que vamos a encontrar acá es la dura madre. ¿Sí? La dura madre es la capa más externa. Algunos hablan que hay dos, una dura madre externa, una interna y un espacio virtual entre ellas. Luego viene la aracnoides, que son estas formas de arañitas que vemos acá, por eso se llama así aracnoides. Y entre la dura madre y la aracnoides está el espacio subdural. Y por último, después de estar aracnoides, vamos a encontrar lo que es la pía madre, es la que está más adherida, más pegada a todo el tejido nervioso. Y entre la aracnoides y la pía madre está lo que es el espacio subaracnoideo, donde vamos a encontrar muchas veces ese diagnóstico de hemorragia subaracnoidea porque resulta de la lesión de los vasos sanguíneos que hay ahí. Ya pasan por ahí por el espacio subaracnoideo tanto venas como arterias. Esta vena es la azulita y la arteria esta roja que vemos acá. Entonces ahí está macroscópicamente estas estructuras. Haciendo un poquito de zoom hacia ellas, ¿sí? Vemos que la pía madre, como les dije, va a ir adherida a todo el tejido nervioso, o sea, va a seguir la continuidad de todas las circunvoluciones, se va a meter por todas las circunvoluciones, cosa que no pasa, por ejemplo, con la aracnoides ni la dura madre como tal, ¿sí? En cambio, la dura madre le llaman paquimeningitis porque va a empacar los dos hemisferios de cada lado, ¿sí? Tanto el derecho como el izquierdo. Es una capa muy dura, por eso se llama dura madre. Y si en algún momento la han podido ver en un anfiteatro, se van a dar cuenta que es muy dura y que se requiere muchas veces de alguna tijera para poderla cortar o algo así. Entonces, esta dura madre, como ven, va a envolver cada hemisferio y también va a envolver lo que es el cerebelo. Aquí lo vemos. Ella hace un repliegue sobre su propio eje y forma lo que son los senos durales, donde hay una sangre venosa. No son vasos sanguíneos propiamente dicho, se comportan de alguna manera como unos vasos venosos, pero son senos durales. Hay sangre venosa ahí, ya vamos a entender por qué hay sangre venosa ahí y la importancia de ellos. Entonces un seno longitudinal superior, el inferior y los transversos, los que vemos acá. Dentro de esta dura madre y la aracnoides, como dije, está el espacio subaracnoideo, donde están los vasos sanguíneos, venas y lo que es el arterias. En ese espacio subaracnoideo va a recorrer lo que es el líquido cefalorraquídeo. Y estas vellosidades aracnoideas lo que van a hacer es ayudar a la absorción de ese líquido cefalorraquídeo para que entre a la circulación venosa, o sea, de ahí van a pasar a los senos venosos. Eso es lo que hacen esas vellosidades aracnoideas. Ahora, ¿dónde se va a producir el líquido cefalorraquídeo? Ya les voy a hablar un poquito más adelante cuando hablemos de el sistema ventricular. Ahora, vamos a hacer un zoom aquí a esta imagen. Ustedes ven este vaso sanguíneo, esta arteria que está pegadito a la pía madre, al tejido nervioso y a la dura madre. Si le hacemos un zoom, esto es lo que se conoce como la barrera hematoencefálica, esta que vemos acá. La barrera hematoencefálica está en todo el sistema nervioso, en todo. No es una barrera como nosotros nos lo imaginamos, de pronto como una pared que va a obstruir o va a bloquear el paso de algo. No, esta barrera realmente es una barrera funcional más que algo estructural.
tiene un componente estructural lógico, pero es algo más funcional. ¿Y en qué sentido? Va a actuar como barrera, es algo funcional, pero realmente actúa como una barrera y nos va a proteger, va a estar protegiendo al sistema nervioso de todas las toxinas o microorganismos para que no entren a él y generen un daño o una enfermedad. Entonces le hicimos a esa arteria, un corte transversal, y estamos viendo desde la parte superior a ese corte transversal. Y lo primero que vemos en todo vaso sanguíneo es el endotelio, que es la capa más interna, las uniones endoteliales que están a cargo de proteínas y los pericitos que están por encima de esas células endoteliales para reforzar aún más al endotelio y que no se vaya a partir. Es grave para la salud humana cuando ese endotelio se daña. Hay enfermedades que van dañando el endotelio poco a poco, la hipertensión, la diabetes, por ejemplo, van dañando con el tiempo. Cuando se rompe el endotelio de forma aguda, puede generar una cascada de inflamación y generar un coágulo o un trombo en esa área. Entonces, después de este pericito que vienen nuestras grandes células de defensa en nuestro sistema nervioso, que si recuerdan las primeras clases cuando vimos de la guía, están los astrocitos, son esas células gigantes que nos van a defender de los posibles toxinas y microorganismos que entren. Entonces, y finalmente viene la microglia, y después de la microglia viene la neurona propiamente dicho. Entonces, para que algo pueda dañar el sistema nervioso, tiene que pasar por toda esta barrera funcional, toda una barrera anatómica que está en el endotelio, pericitos, astrocitos, microglia y llegar finalmente a la neurona y generar daño. Eso es lo que se llama barrera hematoencefálica. Ahora, hay una estructura, hay varias, pero les voy a mencionar una muy importante donde hay muy poca barrera hematoencefálica y es el hipotálamo. ¿Por qué? El hipotálamo tiene que estar enterado de qué es lo que está pasando en el medio externo, qué es lo que está pasando en la circulación de todo el cuerpo. Y si él encuentra de pronto una barrera tan grande como esta, esas neuronas no se van a dar cuenta y no va a poder tener cambios homeostáticos que necesite. Pero ¿qué hace? Entonces hay menos celularidad, no vamos a encontrar tantos astrocitos, menos microglia, las capas endoteliales no están llenas con tanto pericito. Entonces va a ser de una manera más fácil para que el hipotálamo se entere de lo que está sucediendo en la circulación externa. De allí que en el hipotálamo es el gran controlador de la temperatura, de las hormonas. De allí, como hay poca barrera hematoencefálica en esa área, es muy frecuente que las infecciones entren por allí. Es muy probable, sobre todo aquellas infecciones crónicas, como por ejemplo la tuberculosis, es más fácil que entren por ahí. Los tumores también, todos los cánceres que hacen metástasis, es muy fácil por allí entra. Entonces, ese pedacito de la barrera hematoencefálica. Y ella está en todas partes, como le mencioné, mira, hay barrera hematoencefálica por todas partes hasta la médula espinal. Recuerden que las meninges van en el encéfalo, pasan por el tallo y pasan también a la médula espinal y terminan en la cauda equina. Ahí terminan todas las meninges y terminan en el espacio, en la cisterna lumbar, que ya vamos a hablar del sistema ventricular. Vamos a entrar en materia precisamente del sistema ventricular propiamente dicho. Entonces, este sistema ventricular lo que va es permitir la circulación de líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo es la forma como se va a nutrir la parte interna del cerebro, y también el líquido cefalorraquídeo en el encéfalo va a ayudar a amortiguar los golpes. El cerebro es como si estuviera dentro de un tejido. Aquí lo ven corriendo todo el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Aquí va pasando en todo ese espacio subaracnoideo, va pasando y permite que cuando haya golpes el encéfalo se mueva sobre ese líquido y no vaya a tener ninguna lesión. Lógico, cuando hay lesiones muy fuertes, accidentes de tránsitos, caídas de alturas muy prolongadas, eso sí puede generar lesiones a nuestro encéfalo. El sistema ventricular entonces lo que va a ayudar es a que la parte interna del cerebro se alimente de eso. El líquido cefalorraquídeo es un ultrafiltrado de la circulación. Hay algo que se llaman los plexos coroideos, que los vemos acá,
Estos plexos corredores pueden estar o en los ventrículos laterales o en el tercer ventrículo o en el cuarto ventrículo. Por ahí pasa sangre, se ultrafiltra y ahí ya se va generando líquido cefalorraquídeo. Vamos a ir entendiendo la circulación un poco de este líquido cefalorraquídeo. Muy bien, se forma y entra en circulación a los ventrículos laterales, que son estos grandotes que vemos acá, que es uno de cada lado. Tiene una asta frontal, una asta temporal y una asta occipital. De ahí pasan por el agujero de Monro, llegan al tercer ventrículo, que es uno solo, que está en toda la mitad. Y por último viene el cuarto ventrículo. A través del acueducto de Silvio pasa del tercer al cuarto ventrículo, y el cuarto ventrículo, que es uno solo, que tiene forma de rombo, a esa área la llaman romboencéfalo. Y después ya pasa por el agujero ependimario a todo lo que es el acueducto espinal, que ya va hacia la médula espinal y va por toda la mitad de la médula. Cuando vamos a anatomía médula, vamos a determinar muy bien ese acueducto espinal por donde pasa. Muy bien, entonces, una vez que se forma ese líquido cefalorraquídeo, otra forma, el 70% del líquido cefalorraquídeo se forma en los plexos que les mencioné ahorita, los plexos coroideos, pero también se va a dar por ultrafiltrado de lo que es a nivel de los ependimocitos. Los ependimocitos son todo lo que reviste el sistema ventricular. Aquí, alrededor de todos estos ventrículos y todo ese sistema ventricular, hay ependimocitos. Entonces, por trasudado, ¿sí? Por difusión simple, se va a pasar todo ese líquido, se va a formar hacia el sistema ventricular. Y ese sistema ventricular también tiene algo que se llama las cisternas. O sea que del sistema ventricular el líquido va a pasar a las cisternas, acá. ¿Pasa por dónde? A nivel del cuarto ventrículo están los agujeros de Lütke-Magendie. ¿Sí? Muy conocidos los agujeros de Lütke-Magendie, porque es el que permite pasar el líquido cefalorraquídeo del cuarto ventrículo hacia la cisterna precerebelosa. Esto que vemos acá. Esta es la cisterna de la base, la cisterna precerebelosa, y de una vez pasa después de que pasa a la cisterna, pasa después de las cisternas pasan a lo que es a los senos venosos que habíamos mencionado anteriormente, ¿sí? Y así es como entra en circulación el sistema venoso, vuelve al corazón y entonces el líquido ya se forma otra vez sangre y de nuevo pasa al sistema arterial y vuelve a aparecer acá a los plexos coroideos, se forma líquido. O sea que ese líquido, así como se está produciendo, se está absorbiendo a través de la cisterna y se está absorbiendo también a través del espacio subaracnoideo por las vellosidades aracnoideas. Esas son las formas de drenar el sistema ventricular, el líquido cefalorraquídeo. Así es que se drena ese líquido, se va produciendo y se va drenando, no es estático, está circulando constantemente. De allí que existen enfermedades como por ejemplo la hidrocefalia, donde ¿qué pasa con la hidrocefalia? Hay una alteración o hay un desequilibrio entre la producción y la absorción de líquido cefalorraquídeo y todo el sistema ventricular se va agrandando producto de ese desequilibrio. Hay desde formas congénitas, porque por ejemplo hay agenesia o disgenesia del acueducto de Silvio, no drena el cuarto ventrículo y se van agrandando esos sistemas, esos ventrículos laterales, y el tercer ventrículo se va ganando. Otra es lo que ocurre en las meningitis. Por ejemplo, en las meningitis, estas vellosidades aracnoideas están inflamadas, no se drena muy bien el líquido cefalorraquídeo y puede haber una hidrocefalia también. Es común en algunas personas como complicaciones de la hidrocefalia es que la meningitis es que haya hidrocefalia. Esas son las enfermedades que yo puedo tener. Y ahora, otra de las enfermedades comunes de las meninges es la meningitis, ¿sí? Especialmente las meningitis infecciosas. La dura madre le hemos llamado paquimeninges, y a la aracnoides y a la pía madre se le llaman leptomeninges. Una meningitis infecciosa, vamos a devolvernos un poco acá, una meningitis infecciosa se le puede llamar una leptomeningitis, ¿sí? Hacemos referencia a una leptomeningitis y se caracteriza porque hay dolor de cabeza, fiebre,
y esos son los síntomas más frecuentes. Ahora, ¿puede haber algo de somnolencia o alteración del nivel de conciencia? Sí, pero si ya hay una somnolencia o un nivel de conciencia muy bajo, es porque ya el encéfalo, el tejido nervioso, se está alterando. O si se altera alguna función nerviosa, es porque ya está afectado y ya estamos hablando de una encefalitis o una meningoencefalitis. En la meningitis solamente hay fiebre, dolor de cabeza y todos los síntomas de inflamación, que es la fatiga, el malestar general, decaimiento, pérdida del apetito. Solo pueden haber. Pero no puede haber ninguna alteración del sistema nervioso. Si hay una alteración del sistema nervioso, ya estamos hablando de una encefalitis. Por ejemplo, que el paciente se desoriente, que convulsione, que se le paralice alguna parte del cuerpo. Eso ya estamos dentro de una encefalitis, producto de las leptomeninges. Muy bien, entonces ya entendido esa parte de cómo circula el líquido cefalorraquídeo, cómo es que están las meninges, la dura madre, cuál es la función de la dura madre, que es la pachymeninge, y de la leptomeninge, podemos entender estas enfermedades porque se producen tanto la meningitis y la hidrocefalia, que son las grandes representantes de las lesiones de estas estructuras de meninges y de líquido cefalorraquídeo. Muy bien, eso era lo que les tenía hoy de esta clase, que es muy bonita, es excelente, es muy lindo entender estas estructuras, cómo funcionan y cómo es que se presentan estas enfermedades. Muy bien, estén pendientes a la siguiente clase porque va a estar igual o aún mejor. Muchas gracias por prestar atención.